Bien, todos bienvenidos a la videoconferencia del Ministerio de Salud sobre epilepsia, la del mes de mayo del 2025. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos un excelente expositor, formador de gran parte de los epileptólogos que existen en Chile. El doctor Godoy siempre es un placer tenerlo acá con sus lecciones. En general tiene clases muy entretenidas, con muchas preguntas, así que tienen que estar muy despiertos durante la siguiente hora. Y Y obviamente agradecer al doctor Godoy por siempre darnos un espacio, aunque no lo crean ustedes, el doctor es muy importante. Hace poquito se ganó un premio en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, premio a la trayectoria académica. Yo creo que es el premio en realidad o la mención más importante que tiene la universidad para sus académicos, en especial en la Facultad de Medicina. Así que agradecidísimo, doctor, ¿no? Muy bien. Y ¿Estoy obviamente nos compartiendo? va a... Ah, dígame, doctor, perdón. ¿Si están compartiendo la pantalla o no? No sé. Está Karina ahora. Y obviamente la doctora Rosso, como siempre, nos va a ayudar con las preguntas del doctor Godoy, sin soplar, eso sí, ¿no? En esta Eso. ocasión. Bien, ahí ya puede compartir, doctor. Ya. Ahí está la pantalla, ¿sí? Todavía no. A ver, voy a Todavía poner no. en bajo. Chuta, déjame ver aquí. Mm, entonces, tengo que poner compartir pantalla, ¿cierto? Ujú. Vaya. Mm. Preparamos ahí la pantalla. La idea es que esta sea una reunión para resolver dudas bien prácticas, aprovechando la experiencia del doctor Godoy. Así es que los invitamos desde ya que vayan planteando sus preguntas por el chat, porque al final vamos a tener ahí unos 15, 20 minutos para resolver estas preguntas, así que aprovechemos. Bien. No puedo ver cómo es la compartir pantalla, que no sé qué pasa. No me está funcionando. Mm. ¿No le aparece ¿Tiene la lista la barrita? presentación? ¿Perdón? Si le aparece la barrita esa abajo, con Sí, la flecha claro. verde para compartir, sí, esa aparece. Aparece, sí. Y dice compartir. A ver si debería ser. Ya, ahora entiendo. Estamos. Ahí sí Ahí está, funciona. ¿o no? Ahí Sí, ahí está. sí, perfecto, Ahí súper. sí, ya, perfecto, muy bien. Entonces vamos a agrandar un poquito esto. Mi última cosita. Perfecto, ya. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos y darle muchas gracias a Karina y a Reinaldo por la invitación. En realidad es una bonita oportunidad para compartir algunas ideas con ustedes. Lo que planteamos con Karina, digamos, cuando tuvimos la conversación sobre cómo abordar esto, era qué cosas se dicen frecuentemente en relación a epilepsia que no necesariamente tienen un fundamento sólido o que por lo menos son controversiales. Y de repente son algunas cosas que uno no ha dado mucha vuelta, pero que tienen importancia práctica, no solamente en el manejo de las crisis propiamente tales, sino también en la calidad de vida de los pacientes, porque hay cosas que no son necesariamente crisis, pero que impactan de alguna manera cuando hay, por ejemplo, alguna prohibición que es más allá de la debida, ¿cierto? Entonces, pensando un poco en esto, eh, hay los siguientes temas que se nos ocurrieron que pudieran, digamos, eh, estar en esto, ¿no es cierto? Uno era que las personas con epilepsia no deben consumir cafeína. Muchas veces a los enfermos les dicen, mire, usted no puede consumir cafeína porque si usted toma cafeína le pueden dar crisis por ese hecho. ¿Mm?
La otra cosa que uno escucha a veces es que las madres que usan medicamentos antiepilépticos no deben amamantar, ¿m? Porque claramente el niño no necesariamente tiene epilepsia y lo estamos exponiendo a un fármaco que él no necesita estrictamente, ¿no es cierto? La tercera es que los anticonceptivos reducen la eficacia de los anticonvulsivantes. Todos los anticonceptivos reducen la eficacia de los anticonvulsivantes. ¿M? Y por lo tanto, digamos, cuando una persona, estamos hablando de anticonceptivos hormonales, perdón, ¿ya? Cuando una persona tiene esa situación, debiera buscar otro mecanismo de anticoncepción. Y la última es que la epilepsia es muy inhabitual en la tercera edad. Esta es algo que uno escucha muy frecuentemente entre los médicos, incluso. Los epileptólogos, espero que no, y los neurólogos, espero que no, pero es muy corriente que uno escuche, pero ¿cómo va a tener epilepsia si tiene 70 años? ¿Mm? Entonces, queremos discutir estos cuatro temas de una manera relativamente breve para que podamos tener preguntas y cosas que ustedes puedan necesitar. ¿Mm? Primero veamos entonces el consumo de cafeína en las personas que tienen epilepsia. ¿Cuál es el punto acá? Las preguntas, ¿no es cierto? Estas son las cuatro preguntas que van y ustedes por favor las van contestando y al finalizar la sección relacionada con cafeína y epilepsia les mostraremos cuál estimamos que es la respuesta correcta. Así que parece que están votando ya. Ya está abierta la opción de votación. Vamos a dejar un minuto. Todavía siguen votando. Dejamos unos segundos más. Muy bien. Ya están pensando ahí. Ya. Compartimos entonces después los resultados. Eso, ¿ya? Es interesante cómo se distribuye la respuesta. ¿Ah? En el fondo, hay una persona que piensa que nunca debiera tomar cafeína, y hablando de cafeína en todos los productos que tienen cafeína, por supuesto. Otra persona que dice que pueden tomar hasta un cierto límite, y otra que dice que no tiene ningún efecto sobre el umbral convulsivo, ¿cierto? Ya. Entonces, lo que ocurre es que la cafeína bloquea los receptores de adenosina y el efecto que tiene sobre la adenosina es interferir con su acción. La adenosina es una molécula compuesta por adenina más ribosa y tiene un claro efecto neuromodulador inhibidor en el sistema nervioso central. Vale decir, es equivalente a lo que podríamos decir el GABA, si uno quisiera, digamos, hacer una homología. Es un inhibidor. Y por supuesto se libera en relación a actividad neuronal excesiva, que es exactamente lo que ocurre en los pacientes que tienen crisis convulsivas o crisis epilépticas en general. Y esta mayor producción o presencia de adenosina en el cerebro, ¿no es cierto?, es la que explica este frecuente síntoma postictal que es la somnolencia, que la tienen, por supuesto, quienes han convulsionado, con generalizada tónico-clónica, pero también la refieren frecuentemente pacientes que han tenido crisis, digamos, focales, crisis con desconexión. Así que esa sería la explicación de por qué los pacientes suelen, y es un elemento semiológico que ayuda de repente a hacer el diagnóstico diferencial entre crisis epilépticas y otros eventos. Ups. Ya. ¿Y qué pasa en modelos experimentales, no es cierto?, que siempre son útiles para después proyectarlos a la clínica,
que cuando se hacen modelos en que aumente la cantidad de adenosina en el cerebro, se reducen las crisis epilépticas. Y al revés, por supuesto, cuando se usan antagonistas de receptores de adenosina, aumentan las crisis epilépticas. De modo que experimentalmente al menos se sabe que hay un rol no menor de la adenosina en esta fisiopatología de las crisis. Entonces, la adenosina parece ser importante en el término de las crisis, en la finalización de las crisis. Esta molécula tiene receptores que están ubicados básicamente en corteza cerebral, hipocampo y tálamo. Hay distintos tipos de receptores. Esta es una molécula que está presente en muchos órganos, no solamente en el cerebro, pero en el cerebro están estas localizaciones, ¿ya? Y lo que ocurre durante las crisis epilépticas, entonces, que como respuesta a la hiperexcitabilidad neuronal, que es el meollo de las crisis, se liberan grandes cantidades, ¿no es cierto? Y viene a ser como una especie de anticonvulsivante fisiológico. Por lo tanto, de alguna manera, guarda un equilibrio homostático que permite reducir o suprimir la excitabilidad neuronal. Eh, por supuesto que la adenosina tiene que ver con el sueño, ¿cierto? En el sentido de que la carga de sueño, o sea, el tiempo que llevamos sin dormir, que nos hace más proclives al sueño, produce una concentración cada vez mayor de adenosina hasta que se supera un umbral y favorece el inicio del sueño, ¿ya? Por lo tanto, el bloqueo de la adenosina influye también, y todos lo sabemos, en el inicio del sueño cuando el consumo de cafeína es relevante, y eso también, ahora, indirectamente, puede afectar el control de la epilepsia. Ahora, ¿cuánta cafeína puedes tomar? La cafeína viene en distintos formatos, desde luego en el café, en el té, en las bebidas cola, ¿no es cierto?, en la bebida energética, en el chocolate, etc. Y acá ustedes tienen más o menos una idea de cuánta cafeína en miligramos tiene cada una de estas cosas, ¿no es cierto? El café filtrado, uno más o menos depende siempre del volumen, ¿no es cierto? Y depende de la concentración, etcétera, pero básicamente una taza de café, uno recuerda, tiene entre 100 y 120 miligramos. Bebidas energéticas de una cantidad parecida a esa, 250 ml, 80 miligramos. Hay algunas que tienen más volumen, y porque tienen más volumen también aportan más cafeína. Pues, después las bebidas cola, etcétera, cualquiera sea, el té, etcétera. De modo que lo que uno tendría que pensar es, bueno, ¿cuánto podrá tomar el paciente? ¿Ya? Sumando el conjunto de bebidas que contienen cafeína, no solamente el café. Porque a veces a uno le dicen, mire, tomo 2 tazas de café, pero además toman 4 Coca-Cola, por decir algo. Así que la cuenta se saca, digamos, con el conjunto de las bebidas. Y aunque ustedes no lo crean, existe bastante tendencia a la adicción en esto. Quizá alguno de los presentes ya se ha tomado un par de tazas hoy día, no sé, pues, espero por lo menos para que estén atentos a la presentación, ¿ya? Pero en fin, de modo que hay gente que toma, digamos, bebidas cola muy, muy abundantemente, porque son adicciones finalmente. Entonces, en un paciente con epilepsia uno debería tener en consideración esto. ¿Y qué es lo que se dice finalmente? Hay una revisión sistemática reciente respecto a este tema que dice: no es necesario restringir el consumo moderado de cafeína en pacientes con epilepsia si se ingieren cantidades menores a 400 miligramos al día. Vale decir, esto equivaldría a tomarse 4 tazas de café más al día, más o menos, como tope, ¿sí? Si la persona toma 2 tazas de café y además toma, no sé, mate o té o bebidas cola, uno tendría que irla sumando. De modo que en general la indicación de no consumir cafeína en pacientes con epilepsia es errónea. Lo que debe indicarse es que el consumo debe ser moderado y más o menos establecer cuáles son los límites cuantitativos de lo que hablamos por límites moderados. Entonces, la respuesta correcta, en nuestra opinión, es la número 2, que dice que el consumo elevado de cafeína, o sea, más de 4 tazas de café al día, puede aumentar el riesgo de crisis epilépticas. No sé, Karina, si hacemos un alto aquí,
¿Recojo preguntas o esperamos hasta el final? Sí, y yo creo que sería bueno. Ahí en el chat ya preguntaron, ¿y el mate? Ya. El mate, por supuesto, también tiene una metilsantina. No son exactamente idénticas estas cosas a la cafeína, pero son metilsantina que finalmente tienen el mismo efecto. Y depende, por supuesto, del consumo, de cuánto se enjuaga la hierba, pero en general una taza debe tener algo así como 30 miligramos de cafeína. ¿Mm? Una infusión de una vez, 30 miligramos, pero el problema es que se repite mucho. También cuando se lava mucho la hierba va disminuyendo la concentración, por supuesto, pero es una cosa que puede aportar una cantidad importante de metilsantina, sí. No sé si hay otra pregunta en Mm. el chat. En el chat no, pero yo tengo una pregunta, porque muchas Bueno, veces el café se consume para dormir menos y al claro, final quizás puede haber un confundente ahí que las personas puede asociarse el consumo del café a una privación crónica de sueño. Ahí la privación de sueño y epilepsia tampoco es recomendable. absolutamente. Yo creo que el tema de la cafeína es, yo les quería mostrar un poquito el impacto directo, pero hay cosas que son indirectas. Desde luego está lo que dice Karina, ¿no es cierto? Que el consumo excesivo de cafeína es una causa de sueño, digamos, fraccionado. Hay demostraciones bastante evidentes clínicas, digamos, de administración de cafeína, etcétera, que muestran que el fraccionamiento del sueño es muy alto dependiendo de la dosis y la cantidad. Y eso obviamente impacta en el control de las crisis. También existe alguna información respecto de una interacción farmacocinética con algunos antiepilépticos, ¿m? Pero no parece ser relevante, no pareciera que el consumo excesivo de cafeína modifique, por ejemplo, los niveles plasmáticos. Pareciera que con el topiramato ocurre un poco más, ¿m? Pero con el resto no es relevante. Así que efectivamente, Karina, hay otros mecanismos por los cuales el consumo excesivo de cafeína puede llevar a un mal control de la epilepsia. ¿Mm? Gracias. Y ¿Sí? hay otra pregunta, sí, en adolescentes, ¿cuál es la recomendación del consumo? Es la misma, es la misma. ¿Ah? Lo que yo no sé en niños, pero los niños no consumen mucha cafeína, supongo, pero los adolescentes algunos Lamentab- consumen bastante. ¿Mm? Consumen bastante. Lamentablemente sí, hay algunos estudios que dicen que los niños de 10, 12 años ya están acostumbrados a las bebidas cola, el té, así que quizás pasa más desapercibido el consumo de cafeína, no cafeína como tal, pero mi recomendación sería que ninguna bebida estimulante para los niños, Claro. adolescentes No, por quizás. supuesto. ¿Mm? Por supuesto. ¿Mm? Eh, Así que eso es en relación al tema de la cafeína, ¿ya? Hay Hay otros una temas. pregunta más. Sí, No, no sé si la leo textual. Si sabemos que la adenosina a cierto nivel disminuye la excitabilidad neuronal y actúa al final de la crisis para detenerla, ¿podríamos decir entonces que la cafeína va a intervenir en el mantenimiento de las crisis? ¿O hay más riesgo de crisis? ¿Me entendió? Lo que se conoce en realidad es el riesgo de crisis, ¿m? No la duración de las crisis. ¿M? La pregunta es bien interesante porque efectivamente uno debería colegir, digamos, que si la adenosina es un participante muy relevante en la finalización de las crisis, su inhibición debería facilitarla. ¿M? Pero eso no está estudiado hasta donde yo alcanzo a saber. Me parece que no está establecido, sería interesante. En modelo, habría que revisar qué pasa en los modelos experimentales. Si efectivamente no solamente el número de crisis, sino que la duración de las crisis lleva una, a una interferencia con el manejo de la epilepsia inducida en este caso. ¿Mm? Gracias. Y no aparecen ¿Alguno? más preguntas en el chat al menos. Ya. Entonces avanzamos al segundo punto, ¿cierto? Usted me dice Punto si medio. inició la pregunta de lactancia. Perdón. Sí, por favor. No sé qué me pasó aquí. La segunda pregunta tiene que ver con el amamantamiento y el que uno le diga a la madre, mire, si usted toma antiepiléptico, usted no debe dar leche. ¿Mm?
Dejamos unos 10 segundos más para que se decidan los que están ahí pensando. Ahí vamos a cerrar. Muy bien. De nuevo, interesante la dispersión, ¿ah? En el sentido de que hay quienes piensan mayoritariamente, en realidad, que se debe mantener la terapia. Es un grupo no menor que debe cambiarse a la motrigina, y algunos que piensan también que las concentraciones que se dan en la leche materna son altas y se correlacionan con la dosis materna. ¿Mm? Muy bien, sigamos entonces. Uf, A veces cuando está abierta la votación hay que cerrarla para poder ya. avanzar el IPAU. Ah, ya, puede ser eso, yo la acabo de cerrar, así que exactamente. Bueno, aquí está el tema de entonces de la lactancia y el uso de anticonvulsivantes. ¿Mm? La respuesta correcta la vamos a dar al final, ya leímos las preguntas y vimos la votación. ¿Mm? Ahí se me pasó la... Ya, el tema aquí en realidad es cuánto fármaco pasa al recién nacido, ¿ya? Porque en el fondo la pregunta no es estrictamente cuánto hay en la leche materna, sino cuánto pasa a la sangre del niño, ¿cierto? Hay diferencias en la absorción, en la hemotorización entre adultos y neonatos, ¿para qué decir, no es cierto? Por supuesto, tiene que ver también con el tipo de fármacos. Aquellos que tienen una fracción libre más alta van a tender a tener más paso de a la leche materna, etcétera. De modo que uno no puede hacer una cosa más o menos genérica que todos hacen, pasa exactamente lo mismo en todo. Pero la pregunta del millón siempre es, bueno, ¿y cuánto le llega al niño? ¿Mm? Para empezar a conversar, uno sabe que la exposición que el niño tuvo in útero fue necesariamente mayor que la que iba a exponerse por el consumo de leche materna, ¿cierto? En el útero le llega directamente la sangre a la madre, no de la leche, que es un filtrado de la sangre, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, ya estuvo una exposición mayor. Lo segundo es que la lactancia se va reduciendo en el tiempo, por lo tanto la exposición vía leche materna también progresivamente se va a reducir. ¿Mm? Entonces, cuando se analiza la leche materna, se sabe que la concentración sanguínea de perdón, la concentración en la leche materna, ¿no es cierto?, no es equivalente a la concentración sanguínea en la madre. ¿No? Y por supuesto, después el paso al niño, que tiene un metabolismo que puede ser distinto al de la madre y puede ser incluso menor. ¿No? Y por lo tanto, lo interesante es saber eh, qué pasa con estos niveles en el recién nacido, y hay muy pocos estudios a ese respecto. ¿No? Y lo que se sabe es que en general son niveles que no son relevantes desde el punto de vista clínico, como para dar, digamos, efectos colaterales en el niño, con la sola excepción de la lamotrigina, que tampoco tiene una concentración tan alta, pero que efectivamente es un poco mayor que la que ocurre con los otros antiepilépticos. ¿Mm? Aquí hay un estudio del año 20 en que se analizaron los niveles plasmáticos de madres e hijos en 164 pares, digamos, madre e hijo. Y lo que se encontró fue que los niveles séricos del neonato son muy bajos, que son en algunos casos incluso inferiores al rango de confiabilidad del método, o sea, tan bajitos que hasta podría, digamos, no haber nada. Eso ocurrió, niveles bajos, muy bajos, en la mitad del grupo total, en todos los hijos de madres que usaban carbamazepina, oxcarbazepina, valproico y topiramato, y en el 70% de, de las pacientes que usaban levetiracetam. En el caso de la lamotrigina, sin embargo, la situación fue un poco distinta porque en la gran mayoría de los casos el neonato sí tenía lamotrigina en rangos detectables que más o menos correspondían a un cuarto del nivel sérico de la madre. De modo que, si bien es cierto que se distancia de los otros antiepilépticos, no llega a tener una relevancia cuantitativa por lo menos.
Acá está el estudio, ¿no es cierto? Ustedes ven que se muestra la concentración de los niveles en los niños en comparación con de la madre, muy bajos en carva, oxcarva, levetiracetam y un derivado de la carbamazepina, que es el epóxido de carbamazepina, ¿no es cierto? Mientras que la lamotrigina sí llega a concentraciones más altas. Y acá está la tabla, ¿no es cierto?, que muestra más o menos claramente que de los que estaban siendo amamantados por estos medicamentos, este es el nivel sanguíneo de la madre, ¿ya? Perdón, esta es la concentración de la leche materna, ¿ya? Y esta es lo que tenían los niños, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, en leche materna, me parece que leche materna esta sí, 6,7 y el niño tiene 0,35. ¿Mm? En fin, y el único que se salta un poquito ese concepto es la motrigina, que muestra, estas son concentraciones sanguíneas, perdona, de la madre y del niño, eso es, concentración sanguínea de la madre y el niño, y ustedes ven que efectivamente es muy poco lo que pasa finalmente a la sangre del niño, más allá de lo que tenga la leche materna. Por lo tanto, uno tiene que tener bastante tranquilidad que no estamos exponiendo a los recién nacidos a un fármaco en cantidades clínicamente relevantes. Eh, ¿Y por qué pasa esto con la lamotrigina? Pasa porque el, la lamotrigina se glucuroniza, ¿cierto? A través de esta transferasa de ácido glucurónico. Y esta enzima es inmadura en el recién nacido y por lo tanto hay una menor metabolización de la lamotrigina en el recién nacido. Y eso explicaría por qué es el único caso en el cual la concentración sanguínea se asemeja algo más a la de la madre, si bien todavía lejos de lo que pudiera tener algún significado clínico. Por lo tanto, la respuesta aquí es, se debe mantener la terapia y la lactancia sin variaciones, lo que respondió el 60% correctamente, ¿ya? Efectivamente, el cambio a la motrigina no está prohibido, pero tiene que tener una justificación desde el punto de vista de la epilepsia, no desde el punto de vista de la, digamos, temor que uno pueda tener por causarle algún problema al niño. Y las concentraciones de la leche materna dependen de cada fármaco, pero aún así, aún aquellas que tengan incluso un nivel, digamos, en el tope de la terapia, va a tener un impacto muy bajito en el niño desde el punto de vista de cuánto llega. Vamos a ver si. Por lo tanto, sabemos que eso es ampliamente reconocido, difundido y aceptado, que la lactancia materna tiene beneficios nutritivos, inmunológicos, psicológicos, por lo que no debe suspenderse en mujeres con epilepsia que amamantan. Solo debiera considerarse un cambio si efectivamente el neonato presenta efectos evidentes adjudicables al anticonvulsivante, básicamente la sedación, ¿ya? Un ejemplo claro de eso es los barbitúricos, ¿ya? Los barbitúricos efectivamente producen de repente sedación en el niño, que les dificulte el amamantamiento y qué sé yo, y por lo tanto en esa situación uno podría considerar una reducción de los niveles, si es que es posible, por la epilepsia de la madre, o mucho más dramáticamente y mucho más inusualmente un cambio de terapia. Pero tiene que ser porque haya algo evidente, objetivo, que no se explica sino por un efecto del anticonvulsivante en el recién nacido. Vamos al tercer tema, que son los anticonceptivos y anticonvulsivantes. Yo tengo una pregunta. Veamos la pregunta. No hay ninguna en el chat, pero quizás para Ah, abrir el espacio. sí, Algunas recomendaciones, he escuchado, como yo soy neuropediatra, algunos accidentes durante la lactancia, porque si la mamá tiene una crisis, se le pueden caer quizás el niño o se puede caer encima mientras está dando lactancia. Recomendaciones ahí bien prácticas mientras amamantan claro. para evitar el riesgo de asfixia, digamos. Es un tiempo bastante complejo, el periparto, bastante complejo y uno lo conversa con los pacientes. Desde luego,
tiene que ver bastante con el nivel de control de la epilepsia de la madre, ¿no es cierto? Una madre que ha estado bien controlada, básicamente tiene el mismo riesgo de siempre, que puede ser bastante poco. Pero una paciente con epilepsia refractaria que tiene crisis frecuentes, por supuesto, que tiene riesgos de que haya caída, etcétera, y por lo tanto el consejo ahí es que básicamente el cuidado del niño, estamos hablando de una epilepsia refractaria en mala, ¿ah? Debe tener asistencia prácticamente permanente. Pero también aquellas madres que no tienen epilepsia refractaria tienen más riesgo en el periparto, básicamente porque el sueño se perturba muchísimo, ¿ya? Las que son mamás de acá lo saben, no solamente el momento del parto, sino antes del parto, digamos, en la primera, cuando empieza el trabajo de parto, que nunca es uno, sino que es muchas veces y muchas noches parte del trabajo de parto, partos prolongados, qué sé yo, tanta cosa que pasa en ese periodo. Después viene el tema del amamantamiento, que también interfiere con el sueño, en el sentido de que muchas veces hay que amamantarlo según la recomendación del pediatra en la noche, más de una vez, ¿cierto? Por lo tanto, también ahí de repente hay recomendaciones de que se extraiga leche, digamos, la guarde y otra persona le administre la leche para que la mamá pueda dormir. Y finalmente está el concepto de los cambios farmacocinéticos, ¿ya? Que no terminan con el parto, sino con el puerperio. Vale decir, 40 días después del parto, recién se normalizan completamente todos los cambios metabólicos que hay durante el embarazo, ¿ya? Y algunos fármacos tienen la dificultad, efectivamente, bajan muy significativamente las concentraciones o pueden bajar muy significativamente las concentraciones y dentro de esos están, sin cambiar la dosis, están el levetiracetam y la lamotrigina, ¿no es cierto? Entonces la mezcla de interrupción del sueño por distintos motivos fisiológicos casi, ¿no es cierto? La baja de concentración plasmática en algunos fármacos digamos, riesgo que acarrea el manejar una guagua recién nacida, obviamente que requiere una individualización del cuidado. ¿Cómo se puede hacer si tiene sostén digamos, social, parental o lo que sea, para ayudar a disminuir al máximo este tema? ¿Mm? Pero claro, hay riesgo. ¿Mm? Gracias. Y ahí hicieron una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el fármaco anticrisis más adecuado durante el embarazo? Durante el embarazo, los dos fármacos que pudieran usarse con bastante libertad son el levetiracetam y la lamotrigina, desde el punto de vista del riesgo de teratogenicidad. Bien, sin embargo, del punto de vista farmacocinético, son fármacos que sí tienen complicaciones. A mí me ha tocado ver más de una vez, digamos, que efectivamente hay una descompensación en el último trimestre y los niveles plasmáticos han bajado. ¿Ya? Eso es un hecho de la causa. Así que son los dos que uno preferiría. La combinación nunca se aconseja. ¿Ah? Incluso estos fármacos combinados con otros y entre ellos mismos pueden aumentar el riesgo de teratogenicidad, por lo tanto, debieran usarse en monoterapia algunos de los dos, según corresponda, digamos, por tipo de epilepsia y por los efectos colaterales que pueda haber. Y la última pregunta es decir, el medicamento que se utilizó durante el embarazo se puede seguir sin problemas, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. La única excepción es un efecto clínico evidente en el neonato, que hubiera, digamos, en ese caso. Muy bien, ¿seguimos entonces? Sí, ya no hay más preguntas y Vale. compartimos las preguntas 3. Bien. Dejamos unos 15 segundos más para
En la anterior Ujú. algunos no alcanzaron a responder, así que hay que nadie se queda afuera. Ahí cerré la votación. Muy bien. Aquí un poco menos de dispersión, un poco más de consenso, ¿cierto? Lo que significa que de llegar a ser cierta la respuesta mayoritaria, la pregunta habría sido más fácil. ¿Eh? Vamos a ver al final si fue así o no. Muy bien. Entonces, no use anticonceptivos porque está usando anticonvulsivantes. Esa es la cosa que uno de repente escucha. Eh, Vamos a ver si esto avanza. Ya. Esa es la pregunta. El tema es que el uso concomitante de anticonceptivos hormonales y anticonvulsivantes puede llevar a interacciones farmacológicas significativas y que es importante tenerlas presentes para asegurar la eficacia de ambas terapias, dependiendo de cuál es la, digamos, interacción que se produce, ¿no? ¿Cuáles son las interacciones posibles? Primero está desde los fármacos antiepilépticos sobre las hormonas, ¿cierto? Y luego está la de las hormonas sobre los fármacos antiepilépticos. Y efectivamente, los fármacos antiepilépticos, ustedes saben, sobre todo los fármacos más antiguos, son inductores potentes de enzimas hepáticas del citocromo B450. ¿Y cómo? También por ahí se metabolizan esteroides, progestágenos y estrógenos. Entonces, la eliminación de estos dos compuestos aumenta y eso hace que eventualmente exista una eh, mayor falla en los mecanismos anticonceptivos, porque disminuyen los niveles serios, se reduce la eficacia. Eso en realidad es una cosa que hay que tener presente. Desde el punto de vista clínico, cuesta un poco saber cuándo eso ocurre, ¿ya? Una tip parece, digamos, clínico es que la persona tenga sangramientos intermenstruales, que tenga spotting intermenstrual puede significar efectivamente que los niveles de estrógeno están disminuidos y en esa situación se pudiera optar por un anticonceptivo que tenga una mayor cantidad de estrógeno. Eso es más o menos la conducta que podría probablemente tomar el ginecólogo, ¿cierto? ¿Cuáles son las que son relevantes clínicamente, que efectivamente llevan a esto? ¿No es cierto? Los antiguos antiepilépticos, básicamente, ¿no es cierto? La fenitoína, la carbamazepina, y los barbitúricos. Son potentes inductores enzimáticos, luego el tema está presente. También ocurre en el topiramato y en la oxcarbazepina, pero esto depende de la dosis del medicamento, ¿no es cierto? El topiramato, antes se decía 100 miligramos, hoy se tiende a decir que son 200 miligramos o más. Los pacientes con epilepsia obviamente toman esto o más, 300, 400 miligramos de topiramato, pero sí lo usan para el control de la jaqueca, ¿no es cierto?, fuera del tema de epilepsia, pero en dosis mucho más baja, así que ahí no habría tanto problema. Y la oxcarbazepina, 1200 miligramos al día o más, es lo que puede, digamos, producir un impacto en los niveles de los anticonceptivos. Respecto del fenómeno contrario, o sea, que el anticonceptivo produzca algún efecto, digamos, de reducción de nivel y de eficacia sobre los anticonvulsivantes. En realidad, el anticonvulsivante más afectada por estos anticonceptivos hormonales es la lamotrigina. ¿Por qué? Porque el etinilestradiol induce su metabolismo, induce la gluconeogenesación y por lo tanto aumentan la excreción. Y de nuevo, al igual que en el embarazo, los niveles pueden descender hasta 30-50%, ¿ya? Por eso es que, digamos, lo que uno recomienda es que se haga cuando la persona, si uno tiene todo el tiempo y si fuera una situación perfecta, ¿no es cierto? Pero uno recomendaría que antes del uso de los anticonceptivos, uno tenga un nivel plasmático de referencia, de base,
para poder compararlo después cuando se está usando el anticonceptivo y decidir si hubo una baja, si fue significativo y si eso requiere o no un aumento de la dosis para corregir el nivel, ¿ya? Eso se hace. Cada vez que sea posible, mi recomendación es que se haga porque de otra manera uno nunca sabe si efectivamente hubo un cambio con descenso de los niveles o no. ¿Mm? Los estrógenos también pueden aumentar la fracción libre de la lamotrigina, ¿ya? O sea, digamos, bloquean la unión a proteína y por lo tanto, por ese mecanismo, como ustedes saben, cuando hay más fracción libre hay más exposición a la metabolización y como además esta está inducida, eso también favorece, por supuesto, la baja en los niveles. Y por supuesto, hay antiepilépticos que no tienen básicamente ninguna relevancia sobre los anticonceptivos, como el valproato, la lamotrigina, el levetiracetam, la gabapentina y la pregabalina. No se tocan con los anticonceptivos y por lo tanto se pueden usar sin problema, entendiendo que hay otras consideraciones relativas a efectos teratogénicos. Aquí está mencionado el valproato, que por supuesto hay que evaluar bien, digamos, si se justifica o no, digamos, el uso en una mujer en edad fértil, ¿m? Por el tema teratogénico. ¿Cuáles son los anticonceptivos que están comprometidos en esto? Bueno, los típicos, los combinados, ¿cierto? Que de dosis baja o dosis alta de estrógeno. Los que tienen solamente progestágeno también pueden ser comprometidos en esto. Los parches también, parches de estrógeno, ¿cierto? Los anillos vaginales también, porque se tiende a pensar que cuando no es por vía, digamos, oral y es más local, el efecto no debiera tener, pero sí, de todas maneras, está bastante demostrado que el efecto de interacción farmacocinética es con cualquier método de uso de las hormonas anticonceptivas. De modo que la respuesta correcta en este caso, veamos la respuesta de nuevo, ¿ya? Sería la que se dio mayoritariamente, o sea, la inducción de enzimas hepáticas que metabolizan las hormonas anticonceptivas es la explicación de, digamos, el descenso y por lo tanto es lo que uno debiera tener en consideración, ¿no? No es que estén contraindicados, pero sí, claramente uno debiera tener presente, digamos, el efecto sobre la anticoncepción, el mayor riesgo de embarazo, y en el caso de la lamotrigina sobre la epilepsia, ¿no? Cosa que uno también ha visto en clínica, ¿eh? Uno ha visto en clínica pacientes bien controlados con lamotrigina que de repente descompensan su enfermedad y habían iniciado el uso de anticonceptivos. Y en ese caso simplemente se corrige al alza la dosis de la lamotrigina. Muy bien, no sé si hay preguntas. Yo quiero aprovechar de hacer una pregunta. Estoy preguntando hoy día. ¿Cómo cambian las crisis en relación a los niveles de estrógeno y progesterona ahí para mencionar las crisis catameniales al final? ¿Y si cambian con el uso de método anticonceptivo? Claro, es bien interesante eso. Existe lo que se llama la epilepsia catamenial, que es una condición que no todos, digamos, están de acuerdo, ¿ya? En que exista como tal, ¿ya? Pero básicamente significa que en el periodo menstrual, un par de días antes y durante el periodo menstrual, la paciente puede tener un mayor número de crisis, como un brote de crisis, una exacerbación de las crisis. Y esto tendría que ver con una rápida caída de los niveles de hormonas, que es lo que produce la menstruación, el sangramiento menstrual, la descamación del útero, ¿cierto? Porque la progesterona se supone que tiene un efecto anticonvulsivante. Por lo tanto, la caída brusca de la progesterona llevaría a una condición semejante a que uno suspendiera un medicamento. En el caso de los estrógenos, si bien es cierto que los estrógenos pueden favorecer las crisis en teoría, ¿no es cierto? Son excitatorios, ¿ya? Y que explicaría, entre paréntesis, el otro pic en relación al ciclo menstrual, que es el pic ovulatorio. El primer pic es catamenial, el segundo pic es en el periodo ovulatorio, por el alza de estrógeno. Pero la relación estrógeno-progesterona favorecería más el efecto de disminución de la protección anticonvulsivante y por lo tanto eso explicaría que en el periodo de regla sí haya un mayor chance de tener, digamos, eso más o menos ocurre en un 20% de las mujeres con epilepsia, 20-30% incluso.
¿ya? De repente es difícil de estar seguro porque, digamos, por azar puede ocurrir sin que necesariamente en todas las reglas esto vaya a presentarse. ¿Había otra pregunta? Sí, hay una pregunta sobre el climaterio. Producto de la variación hormonal, ¿hay Ah. alguna consideración para ajuste del fármaco anticrisis? En general, en el climaterio también se vive una inestabilidad hormonal, básicamente estrogénica, ¿cierto? Y en verdad no hay una indicación así como formal de que uno tenga que, en toda mujer climatérica con epilepsia, modificar los fármacos. Por supuesto, si hay descompensaciones, que aparentemente sí hay más chance de, digamos, un desequilibrio en una paciente que tenga una epilepsia activa, uno tendría que entrar en las consideraciones respecto de si tiene uso de estrógeno de reemplazo, ¿ya? No es una indicación, tiene que hacerle el ginecólogo desde el punto de vista ginecológico, y por supuesto ver los niveles séricos y eso, porque efectivamente puede incidir algo en el caso de la lamotrigina. Yo tiendo a eh, pedir el nivel de base de la lamotrigina que les explicaba antes, idealmente en el pic ovulatorio. Uno le dice a la paciente, mire, si usted puede calcular más o menos 14 días después del término de su regla para que se haga este nivel, porque ese es el peor momento desde el punto de vista de que hay más estrógeno y por lo tanto, fisiológicamente hay más estrógeno y por lo tanto eventualmente pudieran tener niveles más bajos. Hay algún indicio en la literatura de eso, pero como conducta práctica, si es posible implementarla, no es tampoco mala idea. Y había quedado una pregunta rezagada, si el ácido valproico debe ser usado obligatoriamente durante el embarazo. ¿Debe ser en formulación prolongada? También No. Lo que ocurre es que, bueno, todos sabemos que el ácido valproico es de los más teratogénicos de los antiepilépticos. Esto tiene que ver claramente con los niveles, la cantidad en uso, etcétera. Uno no prescribe valproico y de hecho lo cambia cuando puede. Sin embargo, en ocasiones, por distintos motivos, o que la enferma ya se embarazó, o que, digamos, y cuando ya se embarazó ya está tomando el remedio, no tiene sentido empezar a cambiarlo cuando lleva 6 semanas de embarazo, por ejemplo, no tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces, lo que se ha estimado es que los pics plasmáticos, ¿no es cierto?, de ácido valproico son los que más inciden en la teratogenicidad. En ese sentido, el fraccionamiento de las dosis ya sería lo más recomendable, porque se evitan los pics. El problema que tiene eso es que a mayor número de dosis que se administran, disminuye la adherencia. Por lo tanto, digamos, la cosa puede empeorar. Y el uso de formulaciones con liberación prolongada sí es recomendable en ese sentido, pero lo más importante es la dosis. O sea, el hecho de que uno dé una liberación prolongada no reduce tanto, reduce los pics, por supuesto, pero no reduce tanto el riesgo en comparación con darle la dosis que la paciente realmente requiera. Ese yo creo que es el punto crítico acá. Y por supuesto que favorece el uso de la liberación prolongada, pero tiene que ser la dosis lo que prime aquí, ¿no? Y entonces uno tiene que también, de nuevo, en situación ideal, cuando una mujer se quiere embarazar y uno dijo, mira, la única manera de controlar su epilepsia es el valproico y no hay otra, entonces uno debiera tender a probar una reducción de dosis lo más que pueda. Desde luego, la recomendación es evitarlo. Si no se puede evitar, entonces habría que, digamos, cambiar hay pocas condiciones en las cuales uno sea totalmente obligado a usar valproico, ¿ya? La epilepsia mioclónica juvenil, por ejemplo, que es un típico ejemplo de adolescente o mujer joven que se puede embarazar, funciona bien con otros fármacos también, primer punto. El levetiracetam puede usarse, y por lo tanto sería una alternativa. Y funciona bien también con dosis relativamente bajas de valproico. Eso todos lo sabemos, que de repente uno tiene un paciente con 500 miligramos de valproico y está súper bien controlado, cosa que la literatura no avala, ¿ya? Y que cuando uno conversa esto con alguien que trabaja fuera de Chile, le dicen, pero ustedes no usan ácido valproico prácticamente, ¿cierto?
pero efectivamente es casi la única condición en la que uno está obligado. Y la otra sería una epilepsia refractaria que demostró, digamos, respuesta solo con el valproico. No sé si ¿Avanzamos? Reinaldo alcanzamos otra pregunta por la hora o no. Clobazam y Sí, anticonceptivo, ¿no? sí, Bien. yo creo que tenemos tiempo, sí, sí, sí. Nos Sí, queda alcanzamos. una sección. Sí. ¿Ah? Entonces hay otra pregunta respecto al uso de clobazam y anticonceptivos. No, en general no hay problema significativo clínicamente, de modo que es una alternativa. Lo que pasa es que el clobazam uno casi nunca lo usa como monoterapia, en adultos por lo menos, ¿cierto? Normalmente el clobazam se usa como terapia complementaria. ¿M? Entonces ahí el tema es la adición de un fármaco, ¿ya? Que siempre aumenta el riesgo de teratogenicidad. ¿M? Entonces, desde el punto de vista del uso, sí se pueden usar con los anticonceptivos, no debiera haber gran problema en eso, pero sí tener presente que hay que evitarlo en adultos como terapia complementaria si es que la paciente efectivamente se va a embarazar, que es otro tema, pero para recordarlo. ¿Mm? Súper, gracias. Partimos la pregunta 4. ¿Sí? ¿Avanzamos? Ahí está Ah, abierta la votación. bien. Y acá hay una clara tendencia. Yo creo que dejamos un minuto. Sí. Da gusto ver estas respuestas así de categóricas. Sí. Ya voy a cerrar. ¿Estamos? ¿Sí? Mira, todos respondieron. Ya. Me alegro mucho de que haya habido consenso. Vamos a ver si es correcto al final, ¿no? ¿Ah? ¿Cierto? En todo caso, la idea de las preguntas, obviamente, es estimularlos para complementar un poquito la información que se entrega en el seminario. Metodológicamente, si fuese así, esta pregunta habría que eliminarla porque habría resultado demasiado fácil. ¿Ah? Es raro que tengamos tanto consenso, pero bien, veamos si están en lo correcto. Sí. Ya, esta es la pregunta entonces que se formuló. ¿Ya? Y siempre llama la atención esto que a uno le digan, y seguramente ustedes se lo han dicho, o quizás alguno de ustedes lo ha pensado, que cómo alguien va a partir con epilepsia cuando es anciano. ¿Ya? Y la verdad es que todos los datos que hay de epidemiológicos muestran que la incidencia de la epilepsia es bimodal, que es dos pics en el fondo, en lactante y luego en los ancianos sobre 65 años. ¿Mm? En realidad no hay datos en Chile respecto de incidencia en los ancianos. En la literatura, hasta un 8% de los ancianos institucionalizados, o sea, que están malitos, digamos, por distintos motivos, no necesariamente por causas neurológicas, tienen epilepsia. ¿Mm? Y por supuesto, el hecho de que estemos envejeciendo como población en forma muy rápida hace que este sea un problema bastante relevante desde el punto de vista del abordaje, digamos, como política pública y de la epidemiología que se va a estar dando. ¿Mm? Acá tienen ustedes este trabajo publicado en el año 2006, que hay varios, entre paréntesis, hay otros que la curva es muy parecida, ¿no es cierto? De tres países, de Estados Unidos, Suecia e Islandia, y en esos países está claro que en todos ellos hay un pic al inicio de la vida y al fin de la vida. ¿Mm? Y esto no tiene nada de raro. ¿Mm? Básicamente porque, por supuesto, la forma de epilepsia que tienen los ancianos es distinta a la que tienen los niños pequeños, porque normalmente es sintomática.
vale decir, hay una causa que explica estructuralmente la aparición de la epilepsia, que se ve más o menos en el 70%, igual que un 30% en que no hay una explicación clara. ¿Y cuáles son las causas comunes? La enfermedad cerebrovascular, para empezar a conversar, que es lo que ustedes dijeron y que es correcto. Efectivamente, es de las cosas más comunes que provocan epilepsia, ¿no es cierto? Pero también las enfermedades neurodegenerativas. Se supone que en el Alzheimer hasta un 10% de los pacientes tiene concomitantemente epilepsia. Y también en otras demencias, aunque un poco menos. La aparición de tumores cerebrales, ya sea primario, glioblastoma o qué sé yo, o por supuesto las metástasis. Los traumatismos de cráneo, ¿ya? No solamente aquellos que ocurren en la persona en la edad, en la tercera edad, sino también aquellos que tienen un antecedente, un traumatismo de alguna civilización previo, tienen más riesgo de tener convulsiones. O sea, quien tuvo un TEC a lo largo de la vida, en buenas cuentas. Y por supuesto, infecciones del sistema nervioso central, etc. Ahora, cuando uno considera no la epilepsia, sino las convulsiones o las crisis epilépticas, por supuesto, esto es aún mayor por todos los eventos metabólicos que el paciente pueda tener, hiponatremias, hipoglicemia, etcétera, uso de fármacos, sin que eso sea una epilepsia, como ustedes saben, digamos, sino que sean unas crisis reactivas al evento ese. Ahora, ¿por qué pasa esto de que no se hace el diagnóstico precozmente? Porque efectivamente el diagnóstico puede ser más difícil que en otros grupos etarios. Primero, se piensa al tiro en otra cosa, ¿ya? En un síncope, en el caso que la persona haya tenido una caída, ¿no es cierto? Se piensa en un TIA, ¿ya? Cosa que es llamativa porque de repente el paciente tiene una desconexión y se piensa en un TIA, y no, eso no debería pensarse, digamos. Pero episodios confusionales que pueden obedecer a fármacos, a condiciones metabólicas, etcétera. Y muchos pacientes, muchísimos pacientes van a tener varias comorbilidades, ¿ya? Que hacen pensar derechamente en una complicación de ellas. La diabetes, es una hipoglicemia, o está encefalopático porque está hiperglicémico, no sé. Las cardiopatías, por supuesto, por el tema de las arritmias, ¿ya? Usan sedantes frecuentemente los ancianos, cosa que no debieran, pero usan sedantes, y por lo tanto, a veces, digamos, los eventos de confusión o las caídas se interpretan como secundarias a ese fármaco y no a que puedan tener una condición distinta. Y también porque la historia que aportan los pacientes puede no ser clara, ¿no es cierto? Por estado cognitivo. O sea, de repente cuesta efectivamente saber si el paciente se desconectó o no se desconectó, o simplemente no respondió a tiempo. O sea, efectivamente el tema de la dificultad es inherente a la condición de la edad. No es que sea, digamos, mala práctica médica, sino que efectivamente es más difícil. Y uno se confunde también con las comorbilidades. Y eso explica esto. Pero igual es importante que en todo paciente con episodios recurrentes y breves, uno debe pensar en epilepsia en el anciano. A uno le sorprende que de repente le digan que son tías y tiene, no sé, pues ha tenido 3 tías al mes. Muy raro, Es raro que alguien tenga 3 tías al mes y nunca se complique con algo más grande, ¿no es cierto? Y finalmente, claro, cuando uno lo estudia siempre le va a aparecer por ahí un infarto lacunar o alguna otra cosa que se le puede, digamos, erróneamente, digamos, adjudicar como la causa de la disfunción episódica. La otra cosa importante es que el tratamiento de la epilepsia en ancianos tiene algunas consideraciones súper relevantes. Para empezar a conversar, la polifarmacia es de regla en el anciano, ustedes lo saben, y por lo tanto, digamos, las posibles interacciones que pueda haber tienen que tenerse presentes. Afortunadamente hoy día hay fármacos que tienen pocas interacciones, antiepilépticos que tienen pocas interacciones y por lo tanto facilita un poco más la vida. La otra cosa que es muy, muy relevante es que las dosis que se administran tienen que ser menores de las que uno suele usar en adultos, digamos, de edad media. Porque tienen más impacto y tienen más efectos colaterales, digamos, si es que la dosis que se administra es la típica. Uno recomienda siempre 3/4 de la dosis, incluso 2/3 de la dosis, y más progresivamente. Porque de lo contrario puede matar un fármaco, ¿cierto? Lo administra muy rápidamente o le da una dosis completa de inmediato y el paciente se seda y nunca más quiere oír hablar de ese remedio. Tener presente las comorbilidades renales y hepáticas que pueden alterar, ¿no es cierto?, la eliminación y por lo tanto también por esa vía aumentar el efecto. O sea, aquí
hay un efecto farmacocinético, pero también hay cambios farmacocinéticos, pero también farmacodinámicos, o sea, del efecto que hace el medicamento en el cerebro. Entonces, en relación a la epilepsia en el anciano, la alternativa correcta, claramente lo que opinó el 94% de las personas. Sí se requiere terapia específica, porque evidentemente un paciente que mantiene crisis de desconexión, y para qué decir si son generalizadas, tónico-clónicas, ¿no es cierto? Evidentemente va a tener muchos más riesgos de caída y otras cosas que en el anciano de accidente, que en el anciano son mucho más graves. No es lo mismo caerse y fracturarse una cadera a los 40 años que a los 70. La última pregunta, la última respuesta que requiere antes de familiares, en realidad, si los hubiera, aumenta un poco la chance de que el umbral sea más bajo en esa persona, pero para nada es un requisito para formular el diagnóstico. Es por el mérito del evento que uno hace o no hace el diagnóstico de epilepsia. Entonces, finalmente, el diagnóstico de epilepsia debe tenerse presente ante eventos neurológicos episódicos breves y repetidos, como siempre, ¿ya? El error diagnóstico compromete la calidad de las personas con epilepsia y produce riesgos adicionales de caída y accidentes. Y en el tratamiento farmacológico deben tenerse presentes las particularidades farmacocinéticas y farmacodinámicas de este grupo etario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Han aparecido dos preguntas en el chat. No sé ¿Sí? si se animan de este rato a agregar más. Una pregunta es, ¿el levetiracetam es una opción en el anciano por los efectos conductuales que puede producir? Es una opción muy válida, básicamente porque tiene toda la ventaja farmacocinética, ¿cierto? En el sentido de que no se topa con ningún remedio, no existen interacciones farmacocinéticas conocidas del levetiracetam. Por lo tanto, en el ambiente de polifarmacia, por supuesto. La pregunta respecto del impacto conductual es evidente, hay que vigilarlo, pero el riesgo probablemente en pacientes que ya tienen una alteración conductual es mayor. Un paciente con Alzheimer, por ejemplo, es mayor. Pero en los pacientes que no tienen esa condición, que no tienen todavía ninguna descompensación conductual, por supuesto, una súper buena opción. Y la otra opción muy buena es la lamotrigina, en ese caso. Uno preferiría, en un paciente que ya tiene un componente conductual relevante, usar la motrigina como primera opción antes que el levetiracetam. Una pregunta rezagada del tema anterior. Si nos llega un Ya, paciente con test de embarazo positivo y que tiene indicado ácido valproico por antecedentes de epilepsia, ¿requiere ya. disminución progresiva o inmediata? La verdad es que lo que se preconiza es que todas las intervenciones que lleven a reducir la teratogenicidad tienen que tomarse antes del embarazo. Primero porque la persona se da cuenta que está embarazada cuando ya lleva algunas semanas. Es muy raro, no hay manera prácticamente de que la persona se dé cuenta a tiempo, ¿ya? Y la teratogenicidad en todos los casos es relevante hasta la semana número 10 más o menos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la paciente ya se expuso durante 6 semanas, por decir algo, al ácido valproico. La interrupción brusca obviamente que es algo que no se recomienda en una paciente con epilepsia activa, porque eso puede llevar a descompensar su cuadro, puede hasta caer en estatus, o sea, de ninguna manera se justificaría, ¿ya? La reducción progresiva y adición de un segundo medicamento para tratar de evitar la epilepsia, está claro que no ayuda tampoco, porque significa exponer a 2 medicamentos durante el periodo embriogénico, ¿cierto? Uno le agrega, no sé, carbamazepina o la que quiera, está aumentando el riesgo. Por lo tanto, cuando la persona se expuso y llega embarazada ya tomando el ácido valproico, normalmente uno evalúa, digamos, darle una dosis que le controle la epilepsia,
pero debe continuar su embarazo sin cambio, su terapia sin cambio, ¿ya? Eh, asumiendo el riesgo de teratogeneidad, que a todo esto es del orden del 8 al 10% de los niños que tienen, digamos, exposición al valproico in utero. Entonces, lo ideal es educar y advertir cuando uno está con un adolescente, que uno evita darle ácido valproico al adolescente en realidad, o mujer joven, edad fértil, que si necesita embarazarse, debe haber una planificación farmacológica anterior al embarazo. Gracias. Hay muchísimas felicitaciones en el chat. Están todos ahí fascinados con la presentación. Hay estos comentarios de agradecimiento y entre todo eso algunas preguntas también. Pregunta, ¿es de regla el estudio con electrocardiograma antes de iniciar la acosamida en el anciano cuando no hay antecedentes de arritmias? Sí, de todas maneras. Porque en el fondo no todos los cambios del ritmo, no hablamos nada de la glucosamina, algún día les puedo hablar de eso, no todos los cambios del ritmo son clínicos, ¿cierto? Entonces, sí, de todas maneras. Estamos un poquito pasados de la hora, me parece hasta las 10 y yo voy a tener que abandonarlos. ¿Ah? Les agradezco mucho la audiencia y nos veremos en alguna otra oportunidad. Pues, ¿ah? Téngalo por seguro, doctor. Que No, muchas estén muy gracias por bien. la presentación. ¿Eh? Que esté muy bien, doctor. Gracias por Ya, acompañarnos. muy bien, que estén bien. Chao, Muchísimas Chao. gracias. chao, chao. Bien, Karina, ¿puedes poner un poquito la invitación en pantalla? Claro. Como siempre, ¿no es cierto? Se aprende mucho del doctor y de una forma bien interactiva siempre. Así que, bien agradecido. Recuerden que las presentaciones siempre van a estar disponibles. Actualizamos permanentemente la página web. No olviden que está puesta en la parte inferior de las invitaciones, así que pueden ingresar directo ahí a la página del ministerio. Vamos a tratar de seguir subiendo más material educativo, no solo las presentaciones que tenemos acá durante el futuro. Nos vemos para el 3 de junio, ¿no? No se pierda la siguiente presentación. Muchas gracias, Karina, por coordinar todo esto también. Las preguntas y todo, así que Gracias muy, a muy todos y agradecido. por la participación, que estuvieron muy participativos. Excelente. Sí, súper bien. Bien, cuídense mucho. Gracias.